¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. En este momento daremos por iniciada la clase de Ciencias Naturales, correspondiente al curso de cuarto. En la ocasión de hoy, el tema que estaremos abordando es el correspondiente a la propagación de la luz, que es básicamente el transcurso que hace la luz hacia el reflejo de ciertos objetos. Vamos a revisar cuáles son las características y analizar en este caso el contenido de esta. En su mayoría, esta presentación va a estar correspondida con el material del libro. Entonces, en esta parte vamos a mencionar que por lo general la mayoría y la totalidad de este va a ser correspondientemente a un material conceptual. Bien, damos por iniciado entonces. Primero, los animales y el ser humano necesitan de la luz para percibir los objetos alrededor. Esto, y básicamente en una idea breve, y en este caso haciendo síntesis de ese pequeño párrafo, es que, por ejemplo, nosotros necesitamos la luz para guiarnos y para dar con ciertos objetos, más que todo, porque esto sabemos que como tal, la luz nos permite hacer y encontrar la ubicación de ciertos objetos que puedan haber a nuestro alrededor. Bien, básicamente complementando con la idea de que si estamos a oscuras no podemos dar en este caso con incidencias de algo en concreto. Por ello, por lo general encontramos las cosas cuando tenemos luz. En realidad, lo que vemos es la luz reflejada de cada cuerpo u objeto, y eso permite ubicarlo. Por tanto, es importante conocer la propagación de la luz en la naturaleza y cómo influye en los seres vivos. Los rayos solares son energía lumínica que se propaga en línea recta y en todas las direcciones. Bien, los rayos solares recuerden que son directamente originarios a partir del Sol y esto como tal conduce a una forma de energía lumínica. Básicamente también decimos que el Sol se encarga o es el ente de emitir luz, ya sea en todas las direcciones, en este caso propuestas, y de esta forma también en línea recta. Cuando amanecemos, podemos observar cómo los primeros rayos solares iluminan el firmamento de manera equitativa. Básicamente decimos que es todo por igual. Algunos aspectos que vamos a considerar sobre la propagación de la luz antes de continuar con las bases es la siguiente. La luz viaja en línea recta y en una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundos. Esto básicamente decimos que es una rapidez o una, en este caso, velocidad bastante rápida en comparación a algunas que nosotros podamos conocer. Entonces decimos, por ejemplo, que algún rayo emitido por el Sol viaja a nuestro planeta y hacemos reflejo de ello, lo podemos percibir en una mayor velocidad en comparación, por ejemplo, de vehículos que nosotros por lo general estamos un tanto más acostumbrados. Entonces, en consideración, por favor, recuerden que, como tal, la luz viaja a una velocidad bastante rápida, 300.000 kilómetros sobre segundos para ser bastante concretos. Bien, y que la que básicamente es la que se considera la velocidad máxima en el universo conocido. Cuando un rayo luminoso, ya saben, en este caso del Sol, llega a la superficie de un medio de distinta densidad, puede ser transmitido a través de él o reflejado en él. Eso básicamente en consideración algún objeto en el que se encuentre como tal reflejado. Puede ser, por ejemplo, el agua, puede ser alguna superficie opaca, puede ser transparente. Entonces, como tal, tenemos la idea que los rayos solares o la luz en sí atraviesa distintos objetos y de ello lo va a hacer de formas también distintas. Bien, continuamos con las bases del libro. Cada una de las infinitas direcciones de propagación de la luz, todas ellas perpendiculares, reciben el nombre de rayo luminoso. Recuerden que los rayos luminosos son básicamente las formas de transmitir, en este caso, la energía o en este caso la luz. Esto también ocurre en el océano. Tal como la luz se propaga en el aire, igual lo hace en el agua, pero solo se puede llegar a los 300 metros por debajo de la superficie. Por ello podemos decir que hasta el fondo del agua no existe como tal alguna claridad que nosotros podamos encontrar, puesto que la luz del sol como tal es la más conocida y la que haremos más mención en esa parte, no refleja o no llega tanto a la profundidad. Por ello es que solo cubre más que todo
cubre alguna parte de lo que corresponde a ser el agua. Por ello es que recuerden como tal, el agua no va a encontrarse en este caso reflejada o decimos en este caso muy clara, no va a contar con luz, es la idea, dentro o al menos a partir de los 300 metros debajo. ¿Por qué? Porque es como que en este caso la distancia límite que la luz puede llegar sobre la superficie del agua. El ejemplo más claro de la propagación, en este caso es rectilínea, de la luz es la formación de las sombras y penumbras, que es algo que ya hemos podido analizar, correspondientemente las sombras y las penumbras y las umbras. Si el foco luminoso es puntual y se coloca delante de un cuerpo opaco, se origina una zona de sombra. Si el foco, por su parte, es luminoso, es extenso, se origina una zona de sombra, rodeada, en este caso a su vez, de penumbra. Como pueden ver, hasta este momento vamos a tener las ideas de que, como tal, la luz se diversifica de muchas formas. Puede atravesar, por ejemplo, diferentes objetos, unos sí, otros no, otros básicamente van a reflejar alguna sombra. Entonces, se va a comportar diferente, recuerden, la luz como tal se va a comportar diferente a través del objeto con el que esté chocando. Bien, vamos a analizar también lo siguiente. La luz viaja a la velocidad sorprendentemente en este caso sorprendente, de los 3000 kilómetros. Este dato ya lo habíamos mencionado, sobre segundos. Es la más rápida que el sonido, básicamente. Por eso en una tormenta los relámpagos se perciben segundos antes que los truenos. Estos últimos viajan a la velocidad del sonido de 340 metros por segundo. Hay que aclarar que la velocidad de la luz disminuye en el agua. Tal y como hemos mencionado, recuerden que a través de los distintos objetos o distintos materiales que atraviese o que no, se va a comportar de distintas maneras. Por ejemplo, directamente si colocamos en este caso algún vidrio dentro de algún reflejo de la luz, sabemos que se lo va a atravesar. Si por ejemplo colocamos algún libro, sabemos que ese no va a dejar el paso de la luz, lo que generará así algún, en este caso, reflejo de una sombra. Si por ejemplo la luz como tal refleja o se direcciona al agua, esta va a comportarse de una forma también tal en el que también se pueda agregar allí, pero que no como tal se pueda seguir manteniendo la misma velocidad y que también recuerden que al término del agua no va, al menos en la parte profunda, no va a contar con luz, solo una cierta medida de la parte de la superficie, de la que nosotros por lo general conocemos. Tenemos lo siguiente en comparativa. Con los datos hemos mencionado que la luz es la velocidad más rápida por lo general ya conocida dentro de lo que podemos haber estudiado. Sabemos que, por ejemplo, la luz viaja mucho más rápido que el sonido. El sonido se tarda un poquito más por lo general. Entonces tenemos, recuerden eso, la luz como tal presenta una velocidad de 300.000 kilómetros en este caso por segundo. Eso es una velocidad bastante rápida en comparación a las ya conocidas. Entonces, por ejemplo, no es raro o no es extraño el caso en el que aquí, el que hacemos mención, un rayo a la vez que cae se pueda ver antes de que se produzca el sonido, porque el sonido tarda un poquito más en llegar hacia nosotros, mientras que la luz con su velocidad bastante inmediata llega en menor tiempo. Esto lo reflexionamos en esa parte. Bien, tengamos en cuenta que la velocidad del sonido y la velocidad de la luz en el rayo, ambas se transmiten por ondas sonoras, en el primer caso y luminosa por el otro. Pero la luz se mueve mucho más rápido, bueno, en este caso más a prisa, que el sonido, aproximadamente 1.000.000 de veces más deprisa. Es para que ustedes tengan la comparativa. Recuerden entonces, la luz como tal llega mucho más rápido que el sonido. Bien, analizamos nuestro siguiente subtema, que es el correspondiente a la descomposición de la luz. No es posible determinar la masa, peso o volumen de la luz, puesto que esto por lo general no es considerada como materia. Materia es todo aquello que podemos como tal palpar, tocar, mientras que la luz no se hace de estas características. Nosotros por lo general no podemos tocar o no podemos percibir de forma directa así en materia a la luz.
Por ello es que decimos que no presenta masa, no tiene peso y tampoco volumen. La luz visible está compuesta de luces de diferentes colores. Esto es, en este caso, un tema bastante arraigado a lo siguiente, que es consideración al prisma. Esta luz se puede descomponer en sus colores utilizando un prisma, que es lo que estaremos analizando a continuación, así como aparecen las luces en el arco iris. Por lo general, este es un fenómeno bastante arraigado a este tema de descomposición de luz. Por lo general, bien, el arco iris es un fenómeno en el que la luz blanca, al atravesar pequeñas gotas de agua, se descompone en 7 colores, y es por ello que damos como tal origen a, en este caso, el fenómeno de el arco iris después de una lluvia, puesto que como tal la luz se está reflejando dentro de las gotas de aire, y esto da origen a este fenómeno, que como tal solo consiste en poder reflejar los colores que tiene, que estaremos analizando también en consideración en un momento, y que son 7, ya los vemos. Para estudiar este fenómeno de descomposición de la luz, el físico Isaac Newton, nacido en Inglaterra del año 1642 y fallecido en el 1727, hizo pasar en este caso un haz de luz blanca. Es un reflejo, un rayo, la palabra o el término haz. Bien, por un prisma de cristal. Al cruzar la luz blanca se descompuso en todos los colores del arco iris. Tenemos el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y el violeta. Bien, aquí está básicamente el experimento que nosotros podemos sintetizar a partir del estudio del físico Isaac Newton. Recuerden que básicamente a través de un prisma de cristal y en un reflejo de luz se puede obtener esos colores. Los 7 generalmente que encontramos dentro del arco iris. Y bien, finalizamos con esta siguiente parte. Para profundizar en el estudio de la descomposición de la luz, Isaac Newton también creó un disco cromático donde puso los 7 colores del arco iris para luego hacerlos girar. Mientras giraba el disco, observó cómo de repente ya no se perciben los colores originales y todos se funden en el color blanco. Al girar tan rápidamente, el ojo humano no puede distinguir cada color por separado y la retina los integra todos en un solo color, que en este caso, recuerden, es el blanco. Básicamente solo hizo lo contrario. Recuerden que a partir de un prisma podíamos y de un rayo de luz podíamos obtener los colores. También se hizo el caso contrario. Se reunió los colores como tal para que estos puedan presentar uniformemente solo uno. Bien, tenemos aquí básicamente el reflejo de un prisma. Recuerden que es a través de un rayo de luz, de la luz blanca, y que se refleja como tal los colores que, por ejemplo, encontramos dentro del arco iris. Sin más, es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo y es lo que básicamente hemos analizado correspondientemente al tema de la propagación de la luz. Ya saben que hemos revisado cuáles son las características, que por qué decimos que, por ejemplo, la luz es mucho más rápida que el sonido y entre varios aspectos que ustedes ya pueden recordar. Entonces, me despido, les agradezco mucho el tiempo y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.